Fue el hombre que hizo que la propia muerte temblara, la leyenda definitiva de los Chuck Norris Facts en Internet. Lo llamaron imparable, el hombre que nunca envejeció, nunca se rompió, nunca perdió. Pero, ¿y si la verdad es mucho más inquietante de lo que nadie imaginó? Detrás del mito, algo no encajaba. Descubrimientos silenciosos empezaron a levantar preguntas que los fans nunca debieron hacer. Y cuanto más se profundiza, más inquietante se vuelve. Hubo un declive repentino que no tenía sentido, detalles que no cuadran del todo, y momentos en sus últimos años que parecen extrañamente pasados por alto. ¿Qué sucedió realmente a puerta cerrada y por qué parece que partes de esta historia nunca debieron salir a la luz? Bienvenida, a Eco de Estrellas, donde desvelamos las verdades ocultas detrás de los íconos que creíamos conocer. Antes de la leyenda, antes de las peleas, antes de que Hollywood supiera su nombre, Chuck Norris era solo un chico tranquilo de un pequeño pueblo llamado Ryan, Oklahoma. Nacido el 10 de marzo de 1940, su verdadero nombre era Carlos Ray Norris, y nada en su primera infancia sugería grandeza. No era fuerte ni seguro de sí mismo. De hecho, era todo lo contrario. Chuck era tímido, a menudo se mantenía apartado e incluso tartamudeaba ligeramente. En la escuela no practicaba deportes. Otros niños lo veían como débil y a veces lo trataban como tal. Pero la parte más difícil de su infancia no fue la escuela, fue su hogar. Su padre luchaba contra el alcohol y cuando bebía, las cosas podían volverse impredecibles. Chuck compartió más tarde que hubo momentos en los que se escondía, esperando que las cosas se calmaran. Ese tipo de miedo te marca. Pero también había fuerza en su vida, su madre, Wilma. Ella tenía raíces irlandesas y cherokees y poseía una especie de dureza tranquila. Cuando Chuck tenía 16 años, sus padres se divorciaron y todo cambió. Su madre se mudó con la familia a California, esperando una vida mejor. No fue perfecto, pero sí un nuevo comienzo. Aún así, Chuck no se volvió repentinamente seguro de sí mismo. Incluso en la escuela secundaria, era flaco, inseguro y no destacaba. Si lo hubieras visto entonces, no habrías pensado, este tipo se convertirá en uno de los hombres más duros del mundo. Pero a veces, los mayores cambios comienzan en los lugares más inesperados. Para Chuck, ese lugar fue el ejército. En 1958, se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta decisión redefiniría silenciosamente toda su vida. Fue enviado a Corea del Sur como policía aéreo, y fue allí, lejos de casa, donde descubrió algo que lo cambiaría todo: las artes marciales. Un instructor local le introdujo al Tang Soo Do, un estilo de lucha coreano que se centra en la disciplina, el control y el poder. Al principio, Chuck solo estaba aprendiendo como los demás, pero algo hizo clic. Por primera vez en su vida, encontró algo a lo que podía dedicarse por completo. Entrenó con una dedicación férrea, no porque quisiera fama, sino porque quería volverse más fuerte que el niño que solía esconderse. Fue también durante este tiempo que Carlos se convirtió en Chuck. El nombre era más fácil de pronunciar para la gente que lo rodeaba, y se le quedó. Pero esto no fue solo un cambio de nombre, marcó el comienzo de una nueva identidad. Cuando dejó la Fuerza Aérea en 1962, Chuck ya no era la misma persona. Había obtenido un cinturón negro, ganado confianza y encontrado un propósito. Pero la vida no se volvió fácil de repente. De regreso en California, todavía tenía responsabilidades. Estaba casado con su novia de la escuela secundaria, Diane, y tenía una familia que mantener. Así que, mientras perseguía su pasión, trabajaba en un empleo regular en Northrop Aviation. Al mismo tiempo, abrió su primera escuela de karate. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Al principio, su camino en la competición no fue fácil. Entró en torneos y perdió, en más de una ocasión. Para muchas personas, ese habría sido el final de la historia. Pero para Chuck, perder no significaba rendirse, significaba mejorar. Entrenó más duro, refinó su técnica y siguió presentándose. Entonces algo cambió. Para 1967, Chuck Norris se convirtió en el campeón de karate de Estados Unidos. Y no solo ganó una vez, sino que dominó. Durante 6 años consecutivos, se mantuvo invicto como campeón de karate de peso medio. Eso no es suerte,
Eso es disciplina, constancia y una negativa casi obstinada a rendirse. En 1969 alcanzó otro nivel completamente distinto. Ganó la triple corona de karate y fue nombrado luchador del año por la revista Black Belt. En ese momento, no era solo un competidor, se estaba convirtiendo en un símbolo de excelencia en las artes marciales. Y la gente lo notó. Celebridades comenzaron a buscarlo para entrenar. Steve McQueen se convirtió no solo en un estudiante, sino en un amigo cercano, alguien que más tarde empujaría a Chuck hacia la actuación. Incluso Bob Barker entrenó con él, y hay una famosa historia en la que Chuck le rompió accidentalmente las costillas durante la práctica. Eso dice algo sobre la intensidad que aportaba a cada sesión. Pero incluso mientras su carrera ascendía, la vida le recordó que el éxito no te protege del dolor. En 1970, su hermano menor Willand, también en la Fuerza Aérea, murió en Vietnam. Fue una pérdida devastadora. Para Chuck, esto no fue solo dolor, fue personal. Marcó su forma de ver el mundo y más tarde influyó en las películas que eligió hacer. Dedicó varias de sus películas de temática bélica a su hermano, transformando el dolor en propósito. A finales de los años 60, Chuck Norris había construido algo increíble. Fundó la Asociación Americana de Tang Soo Do, creó un sistema de disciplina arraigado en el respeto y el autocontrol y vivió bajo una idea simple: siempre ser mejor de lo que fuiste ayer. Y cuando uno se detiene a mirarlo, la transformación es casi difícil de creer. El chico tímido, que una vez se escondía de la ira de su padre, se convirtió en el hombre que enseñó a Hollywood a luchar. La vida de Chuck Norris cambió para siempre en 1972, cuando recibió una llamada que lo lanzaría a la fama internacional. Bruce Lee, ya un fenómeno global, lo eligió como villano en El Furor del Dragón, conocida como Return of the Dragon en Estados Unidos. Para un chico tímido de Ryan, Oklahoma, esto era inimaginable, pero Chuck estaba listo. En el set, se enfrentó a Bruce en un duelo de 10 minutos en el Coliseo que se convirtió en una de las peleas de artes marciales más icónicas jamás filmadas. Cada patada, cada puñetazo, precisos y poderosos. Cada segundo diseñado para emocionar a las audiencias de todo el mundo. Y a pesar de interpretar al antagonista, Chuck y Bruce rápidamente se hicieron amigos. Bruce lo empujó, lo desafió y le enseñó a transmitir intensidad en pantalla. Cuando terminaron los créditos, el rostro y el nombre de Chuck eran conocidos en todo el mundo. Y la película recaudó más de $130 millones a nivel mundial. Hollywood no tardó en llamar a su puerta. Sus primeras películas a finales de los años 70 fueron la prueba de que Chuck no solo podía luchar, sino también llevar el peso de una película. Breaker, lo presentó como un héroe de acción moderno. Y Good Guys Wear Black recaudó un asombroso 18 veces su presupuesto. En A Force of One, Chuck demostró que podía ser tanto creíble como imparable en pantalla, combinando una habilidad real en artes marciales con un carisma creciente. Al público le encantó, y los estudios notaron que podía vender entradas y ofrecer secuencias de lucha con una autenticidad que nadie más poseía. Los años 80 marcaron la verdadera explosión de Chuck. Protagonizó An Eye for an Eye y Silent Rage, pero su momento realmente definitorio llegó con la trilogía Missing in Action. Estas películas fueron más que simples cintas de acción, eran personales. Chuck interpretó al coronel James Braddock, rescatando prisioneros de guerra atrapados tras las líneas enemigas. Para Chuck era más que un papel, era un tributo a su hermano Willand, quien había muerto en Vietnam. El peso emocional añadió garra a su actuación, transformando las secuencias de acción en historias con corazón y urgencia. Luego vinieron Code of Silence, donde los críticos elogiaron el realismo de su estilo de lucha y narración, y The Delta Force, que consolidó su estatus como el héroe de acción estadounidense definitivo. La carrera de Chuck no se trataba solo de películas, se trataba de probar su dureza. Canon Films reconoció su atractivo y lo contrató con grandes salarios.
Lo que distinguía a Chuck era su dedicación a la autenticidad. Realizaba la mayoría de sus propias acrobacias. No había cables ni dobles para las patadas o puñetazos espectaculares. Steve McQueen lo había animado a tomar clases de actuación desde el principio, pero la disciplina de artes marciales de Chuck significaba que no tenía que fingir sus movimientos. Cada patada giratoria, cada bloqueo, cada puñetazo venía con fuerza real. En el set, las lesiones eran comunes. Costillas rotas y magulladas, articulaciones tensas e incluso, en ocasiones, fracturas óseas. Y sin embargo, Chuck rara vez se quejaba. El dolor era privado, la actuación pública. Anécdotas de coprotagonistas y miembros del equipo revelan la pura intensidad de su trabajo. Durante Good Guys Wear Black, su velocidad de golpeo dejó a algunos extras con contusiones, y en Missing in Action insistió en entrenar al equipo de dobles para que soportaran la misma intensidad a la que él se enfrentaba diariamente. Se exigió al extremo en busca de autenticidad, pero su cuerpo comenzó a pagar el precio. Los impactos repetidos, los saltos altos y la torsión constante de su columna vertebral y articulaciones causaron daños ocultos que solo se acumularon con el tiempo. Más tarde en su vida, informes posteriores revelarían el desgaste de décadas de combate, costillas fracturadas, articulaciones desgastadas y una columna vertebral sometida a un estrés constante. Y sin embargo, el mito perduró. En pantalla, Chuck era invencible. Cada puñetazo que lanzaba, cada patada que acertaba, se sumaba a la leyenda de que podía soportarlo todo. Entre bastidores, el costo era real. Los fans aplaudían sus movimientos impecables. Pocos entendían el peaje oculto. Esa es la paradoja de Chuck Norris. Construyó una persona de máxima dureza mientras llevaba silenciosamente las cicatrices de décadas de extremos físicos. A finales de los años 80, Chuck Norris no era solo el gran rival de Bruce Lee o el pionero de las artes marciales de Hollywood. Era una institución. Se había transformado de un niño tímido y tartamudo de Oklahoma en la primera estrella estadounidense de artes marciales con reconocimiento global. Demostró que la dedicación, la habilidad y un espíritu inquebrantable podían convertir el talento en leyenda. Y mientras el público celebraba al héroe invencible en pantalla, la realidad del hombre detrás de los puñetazos era más compleja, más humana y mucho más notable de lo que nadie imaginó. En 1993, la cadena CBS lanzó un programa que consolidaría a Chuck Norris no solo como una leyenda de las artes marciales, sino como un ícono televisivo. Walker, Texas Ranger, puso a Chuck en el papel de Cordell Walker, un Ranger de Texas moderno que combinaba artes marciales ultrarrápidas con un inquebrantable sentido de la justicia. Desde el primer episodio, quedó claro que no era un programa policial promedio. Walker no solo perseguía criminales, los despachaba con movimientos de artes marciales precisos y reales que Chuck coreografiaba él mismo. Las patadas circulares, las patadas giratorias y los derribos se convirtieron en su estilo distintivo, dejando a las audiencias asombradas y haciendo que cada episodio se sintiera como una mini película de acción. El programa se emitió durante 8 temporadas y produjo 203 episodios, alcanzando el top 20 de audiencia a nivel nacional. Su impacto fue inmediato. Cada semana, los espectadores sintonizaban no solo por las peleas, sino por los valores que Walker representaba: honestidad, coraje y respeto. El programa tenía un lema que se volvió instantáneamente reconocible: un disturbio, un Ranger. No era solo un eslogan, capturaba la esencia del propio Walker. Detrás de las artes marciales y la acción, la serie destacaba los valores familiares y las lecciones morales, convirtiéndola en algo que los padres podían ver con sus hijos mientras seguían entretenidos. El compromiso de Chuck con la autenticidad se extendía detrás de las cámaras. Se aseguró de que la coreografía de artes marciales fuera realista, confiando en sus décadas de experiencia en lugar de dobles de riesgo o trucos baratos. La familia a menudo hacía apariciones, dando al programa un toque personal y profundizando el sentido de comunidad en su ficticio mundo de Texas. Si bien las tramas eran a menudo dramáticas, la presencia de Chuck cimentaba la serie. Aportó la disciplina, el respeto y la dureza de las artes marciales reales a cada escena,
enseñando a los espectadores lecciones sobre el enfoque, la resiliencia y hacer lo correcto incluso cuando es difícil. La huella cultural de Walker, Texas Ranger, fue más allá de su emisión inicial. La sindicación llevó el programa a audiencias de todo el mundo, convirtiendo a Chuck en una estrella internacional e inspirando a innumerables jóvenes espectadores a explorar las artes marciales por sí mismos. Se convirtió en un pilar de la televisión de los 90, y su influencia aún se reconoce hoy en día, con frases memorables, escenas de lucha clásicas y la imagen de Walker erguido como un símbolo de justicia. Incluso después de que la serie terminó en 2001, Chuck no disminuyó el ritmo. Continuó haciendo apariciones que recordaban a las audiencias por qué se había ganado su estatus legendario. En 2012 apareció en Los Indestructibles 2, entregando sus líneas con una mezcla de humor y dureza que solo él podía. Una historia memorable que compartió fue sobre haber sido mordido por una cobra durante el rodaje. La mordedura le causó 5 días de dolor intenso, pero al verdadero estilo Chuck sobrevivió, y la cobra no. Luego, en 2020, hizo una aparición sorpresa en el final de Hawaii 5-0, demostrando que incluso a sus 80 años seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Estas apariciones no fueron solo cameos, fueron recordatorios de una carrera construida sobre la fuerza, la dedicación y la negativa a dejar que la edad definiera los límites. Lo que destaca del trabajo de Chuck en televisión es cuánto de sí mismo puso en ello. Walker, Texas Ranger no era solo un trabajo, era una plataforma para mostrar su disciplina, su maestría en artes marciales y sus valores personales. Se mantuvo activo en la promoción de la buena forma física, la fe y las causas de los veteranos, demostrando que ser un héroe no era solo para la pantalla, era una forma de vida. Las audiencias no solo veían a Walker, absorbían los principios que Chuck encarnaba: coraje frente al peligro, integridad cuando nadie mira y perseverancia sin importar las adversidades. Detrás de las patadas circulares, los puñetazos giratorios y las acrobacias televisivas, había un hombre que la mayoría de la gente nunca vio realmente: Chuck Norris como padre, esposo y hombre de fe en su vida privada. Su vida fuera de la pantalla fue más tranquila, pero no menos impresionante, llena de familia, disciplina y devoción que moldearon cada elección que hizo. Chuck se casó con su novia de la escuela secundaria, Diane, en 1958. Juntos tuvieron 2 hijos, Mike y Eric. La vida parecía ordinaria, pero incluso entonces, el mundo de Chuck tenía sus secretos. En 2001, se reveló que tenía una hija, Dina, de una relación anterior, algo que mantuvo en privado durante décadas. Después de su divorcio de Diane en 1989, Chuck se volvió a casar en 1998, esta vez con Gina O'Kelly. Tuvieron gemelos, Dakota y Danielle, nacidos en 2001, y con el tiempo, la familia creció hasta incluir 13 nietos. La vida familiar de Chuck, en gran parte fuera del ojo público, fue una piedra angular de su mundo personal. La familia se estableció en una vasta propiedad de aproximadamente 283 hectáreas en Texas, un lugar que combinaba paz y productividad. El rancho no era solo un hogar, era un pequeño imperio. Chuck dirigía Seaforth Bottling, produciendo agua de manantial extraída directamente de su propio acuífero. La vida en el rancho era activa, mezclaba la ganadería, los negocios y el tiempo en familia, reflejando la misma disciplina y ética de trabajo que habían definido su carrera en las artes marciales. Incluso mientras el mundo lo conocía como un héroe de acción, él estaba construyendo una vida cimentada en la estabilidad y la rutina. La fe desempeñó un papel central en la vida de Chuck. Devoto bautista del sur, era activo en la iglesia Prestonwood, y el cristianismo guió muchas de sus decisiones. Su compromiso espiritual no era ostentoso ni performático. Se vivía a través de la disciplina, la humildad y el esfuerzo constante. A menudo citaba las Escrituras y practicaba un mantra personal: me desarrollaré al máximo de mi capacidad. Ese código reflejaba tanto su filosofía de artes marciales como su enfoque de la vida. Para Chuck, la fe, la forma física y la responsabilidad personal eran inseparables.
Esta devoción se extendió a su vida profesional de maneras sutiles. Fue autor de libros como Black Belt, A combinar la habilidad física con la integridad moral, un tema consistente con todo lo que había construido, desde el dojo hasta el set de cine. La filantropía fue otro aspecto discreto pero poderoso de la vida de Chuck. En 1990, fundó Kickstart Kids, un programa que enseñaba artes marciales a jóvenes en riesgo. El objetivo no era solo crear luchadores, sino inculcar disciplina, concentración y confianza en niños que de otro modo carecerían de orientación. Las artes marciales se convirtieron en una herramienta para construir el carácter, reflejando la forma en que Chuck había utilizado el entrenamiento para transformarse de un chico tímido de Oklahoma en un ícono global. Las causas de los veteranos también ocuparon un lugar especial en su corazón, reflejando tanto la pérdida personal como el respeto por quienes habían servido, incluida la historia militar de su propia familia. Incluso su trabajo comercial se alineaba con sus valores. Al promocionar los infomerciales de Total Gym, Chuck se centró en la salud, el estado físico y el empoderamiento personal en lugar de trucos llamativos. Todo lo que hizo, ya sea actuando, enseñando o promoviendo el ejercicio, llevaba un mensaje subyacente. La disciplina, el esfuerzo y la integridad importan más que los atajos o las apariencias. Detrás de la figura pública, la vida de Chuck estaba anclada en la devoción privada. La familia, la fe y la filantropía fueron constantes, moldeando a un hombre cuya dureza física se complementaba con una fuerza moral y emocional. Este lado de él rara vez ocupó los titulares, sin embargo, informó cada elección que hizo y cada acción que tomó, dentro y fuera de la pantalla. El 10 de marzo de 2026, Chuck Norris cumplió 86 años. Incluso a esa edad, mostraba la misma energía y positividad que habían definido toda su vida. Las redes sociales lo capturaban. Publicaciones alegres, mensajes de aliento y actualizaciones que recordaban a los fans que aún estaba lleno de vida. Pero lo que el mundo no sabía era que detrás de esas sonrisas, su cuerpo ya arrastraba décadas de tensión, lesiones y un esfuerzo implacable. Poco después de su cumpleaños, Chuck voló a Kauai para unas vacaciones familiares. Estaba destinado a ser un tiempo de descanso, risas y tranquila unión con sus seres queridos. Sin embargo, incluso de vacaciones, no podía alejarse por completo de lo que lo había moldeado: las artes marciales y el entrenamiento físico. Informes del 18 de marzo decían que estaba animado, haciendo ejercicio con amigos, enseñando movimientos y compartiendo historias como lo había hecho durante décadas. Se movía con la misma precisión y disciplina que lo habían convertido en una leyenda, dando la impresión de que la edad no lo había ralentizado en absoluto. Pero esa energía era solo una parte de la historia. Más tarde esa noche sucedió lo inesperado. Chuck experimentó una emergencia médica tan repentina que sorprendió incluso a sus allegados. En cuestión de horas, fue hospitalizado. Amigos, familiares y fans sabrían más tarde que la transición de activo y sonriente a ido ocurrió más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. Durante décadas, el cuerpo de Chuck había absorbido cada puñetazo, cada patada circular, cada acrobacia realizada para cine y televisión, y ahora, silenciosamente, mostraba signos que ni siquiera él podía superar. La familia solicitó privacidad, y los detalles de su condición médica nunca se hicieron públicos. Esa elección subrayó algo importante sobre la vida de Chuck. Incluso al enfrentar desafíos, él controlaba la narrativa sobre sí mismo. Había vivido gran parte de su vida a la vista del público, en películas, televisión y artes marciales, pero en sus últimas horas permaneció protegido, rodeado solo por aquellos a quienes amaba. En la mañana del 19 de marzo de 2026, Chuck falleció en silencio, rodeado de su familia en Kauai. Su partida fue tan privada y digna como gran parte de su vida personal. La velocidad de todo dejó a la gente atónita. Apenas unas horas antes, había estado enseñando a amigos, moviéndose con una energía que la mayoría de las personas de la mitad de su edad no podían igualar. Sin embargo, el cuerpo, tan implacable como había sido a lo largo de décadas de actividad extrema, había llegado a un límite. Cada lesión, cada impacto, cada tensión se había acumulado silenciosamente durante décadas,
Y el mundo solo se dio cuenta en esas últimas horas de cuánto le había costado realmente su legendaria dureza. Incluso en estos últimos días, la vida de Chuck demostró su carácter. Se mantuvo disciplinado, activo y dedicado a quienes lo rodeaban hasta el final. Su familia, que había sido su ancla a través de divorcios, segundos matrimonios, hijos y nietos, permaneció cerca. Sus seres queridos se aseguraron de que estuviera cómodo, rodeado de calidez y familiaridad, lejos del ojo público. Sus últimas horas las pasó de la misma manera en que había vivido gran parte de su vida, en silencio, con dignidad, fuerza y fe. Y, sin embargo, había una verdad silenciosa y perturbadora. El mundo veía al invencible Chuck Norris, el hombre que podía golpear, patear y soportarlo todo. Pero lo que el mundo no veía, lo que se había escrito silenciosamente en su cuerpo, contaba una historia diferente. El costo de décadas de esfuerzo físico extremo, combinado con los efectos naturales del envejecimiento, había dejado su huella. Cada movimiento, cada acrobacia, cada escena de lucha contribuyó al capítulo final, aunque el público nunca lo supiera. El contraste era marcado. Horas antes del colapso, había estado lleno de vida, participando, enseñando y bromeando con amigos. A la mañana siguiente, esa misma fuerza vital había desaparecido en silencio, dejando solo recuerdos, historias y un legado perdurable. Fue un recordatorio de que incluso las leyendas, aquellos que parecen imparables, son humanos, y que detrás de la fuerza de cada héroe puede haber luchas que el mundo nunca presencia. Los últimos días de Chuck Norris en Kauai capturaron la paradoja de su vida, imparable por fuera, llevando silenciosamente el peso de décadas de esfuerzo y devoción por dentro. Su familia, su fe y las artes marciales lo moldearon hasta el final. Y aunque la causa de su fallecimiento permaneció privada, el mensaje era claro. El hombre que inspiró a millones lo había dado todo, cuerpo, mente y espíritu, hasta el último momento. Incluso en la muerte, la historia de Chuck no trata solo de finales. Se trata de resiliencia, disciplina y los costos ocultos de la grandeza. Lo que el mundo no sabía, lo que ya estaba escrito en su cuerpo, fue el testamento final de una vida vivida plenamente, con fiereza y con absoluta devoción a la familia, a la fe y al arte que lo hizo legendario. Sin embargo, lo que estaba a punto de desvelarse, a través de un informe inesperado, revelaría una verdad que cambiaría para siempre la percepción de su invencibilidad. Incluso las leyendas tienen límites. Durante décadas, Chuck Norris pareció imparable. El hombre que podía dar una patada giratoria a cualquiera, saltar más alto que la mayoría y soportar castigos que derribarían a una persona común. Pero el informe de autopsia filtrado reveló una verdad oculta que destrozó la imagen invencible que el mundo había celebrado durante tanto tiempo. El informe surgió a pesar de la petición de privacidad de la familia, ofreciendo una mirada inquietante detrás del telón. Pintaba un cuadro de un cuerpo que había soportado mucho más de lo que nadie sabía. Décadas de trauma físico dejaron su huella. Múltiples fracturas de costillas y columna vertebral ya curadas, degeneración articular crónica y desgaste a largo plazo en rodillas, hombros y caderas debido a más de 60 años de entrenamiento de artes marciales, acrobacias y peleas reales. Sorprendentemente, Chuck nunca se había quejado públicamente. Llevó cada lesión en silencio, manteniendo la ilusión de invencibilidad, mientras su cuerpo acumulaba lentamente daños ocultos. El sistema cardiovascular contaba su propia historia. Su corazón estaba agrandado y una enfermedad coronaria avanzada se había desarrollado por décadas de aumentos de adrenalina durante la actividad extrema. Los constantes picos en la frecuencia cardíaca, ya sea durante el entrenamiento, las peleas o el rodaje de acrobacias, habían ejercido una tensión extraordinaria sobre sus arterias. El informe también señaló microconmociones cerebrales no diagnosticadas por impactos repetidos en la cabeza, pequeñas lesiones que no ocuparon los titulares, pero que se sumaron a lo largo de toda una vida. Juntos, estos factores hicieron que el repentino colapso en Kauai fuera trágicamente plausible. Otro detalle sorprendente: niveles traza de analgésicos recetados. A pesar de mantener una imagen pública intachable durante décadas,
Chuck había usado discretamente medicación de bajo nivel para manejar el dolor crónico que provenía de su vida de esfuerzo. Nunca fue un abuso, solo una medida privada para seguir rindiendo a su alto nivel. Incluso, este pequeño secreto recordó al mundo que el hombre más duro del mundo tenía límites como cualquier otro. La revelación más impactante, sin embargo, fue el desencadenante final de su fallecimiento. Un aneurisma no detectado que se rompió durante una de sus últimas sesiones de entrenamiento en Kauai. Incluso horas antes, había estado animado, haciendo ejercicio con amigos, sin mostrar signos externos de riesgo grave. El cuerpo que había librado tantas batallas y soportado décadas de trauma, finalmente perdió una última y silenciosa lucha. Un recordatorio de que los límites humanos nos alcanzan, sin importar cuán extraordinario sea el individuo. Pero la autopsia también descubrió un lado de Chuck que pocos habían visto: el científico experimental y creyente devoto. Altos niveles de un compuesto mineral natural, relacionado con sus experimentos con el agua Sea-Force, sugerían que había estado autoprobando suplementos de longevidad durante años. Incluso a sus 86 años, estaba llevando su cuerpo a explorar nuevas formas de mejorar la salud, la hidratación y la resiliencia. Fue un proyecto privado, mantenido en secreto para los fans, que mostró que su implacable curiosidad y disciplina se extendían mucho más allá de las artes marciales o Hollywood. Se trataba a sí mismo como estudiante y como experimento. En medio de todos los datos médicos, hubo un detalle humanizador y desgarrador que destacó: una nota manuscrita doblada en su Biblia, colocada junto a su cama. Decía: «Ahora déjame descansar en los brazos de aquel que es verdaderamente invencible». La nota vinculaba la fe y la familia, mostrando que incluso el hombre que el mundo veía como físicamente imbatible obtenía fuerza de la espiritualidad y la reflexión interna. Fue un recordatorio final de que la dureza de Chuck no era solo física, sino moral, emocional y espiritual. El informe de autopsia, tomado en conjunto, ofreció una poderosa lección. La imagen de Chuck Norris como una fuerza imparable era real en parte, pero no completa. Debajo de la fama, las acrobacias y las patadas circulares, había un ser humano cuyo cuerpo llevaba las cicatrices de toda una vida de esfuerzo extraordinario. Cada costilla, cada articulación, cada latido del corazón contaba una historia de resiliencia y sacrificio. Había entrenado más duro, luchado más y se había esforzado más de lo que casi nadie podría imaginar. Y sus últimos días estuvieron marcados por esa misma dedicación. Para los fans, fue un momento de reflexión. El mito de la invencibilidad había sido destrozado. El hombre que había simbolizado la máxima dureza, resistencia y disciplina había sucumbido a los efectos silenciosos pero implacables del cuerpo humano. Sin embargo, había una belleza en esa realidad. La vida de Chuck no se trataba solo de puñetazos o fama. Se trataba de compromiso, perseverancia, fe y amor por la familia. Su nota final y los experimentos ocultos insinuaban a un hombre que siempre buscaba mejorar, siempre empujando los límites y siempre reflexionando sobre el significado más profundo de la vida. La leyenda era imparable, hasta que el costo oculto en su cuerpo reveló la verdadera historia. Ahora conoces la verdad detrás de la lucha final de Chuck Norris, un testimonio de resiliencia, disciplina y los sacrificios invisibles que acompañan a la grandeza.